Bueno, buenos días para todos. Nombre de la Universidad de Antioquia, Inder Envigado, Liga de Softball de Antioquia Indeportes. Damos nuevamente la bienvenida a la charla del día de hoy de obstrucción a los corredores. Les recuerdo la metodología para que el Internet tenga mejor funcionamiento. Los compañeros que tienen las cámaras encendidas en sus celulares, les pedimos el favor amablemente de que las apaguen. Simplemente hundan la pantalla del celular y ahí les sale la opción para bloquear la cámara. Recuerden que la metodología es en el momento en que necesiten intervenir, pueden abrir los micrófonos y hacerlo. Miguel, bienvenido y adelante. Gracias, Richard. Buenos días para todos. Como ya saben, esta sesión está siendo grabada. Si alguien tiene un inconveniente, puede manifestarlo. Hoy vamos a conversar sobre la obstrucción a los corredores. ¿Por qué a los corredores? Porque ya hablamos sobre la obstrucción, o también puede ser la obstrucción a los corredores y al bateador corredor, porque ya hablamos sobre la obstrucción del bateador, cuando le impide, ya sea el receptor o otro fielder, hacer el swing, o impide hacer de que bate la bola. De hoy nos vamos a centrar específicamente en la obstrucción a los corredores. Vamos a mirar todo lo que tenga que ver con la obstrucción, el concepto y sus efectos. Entonces, lo que tenemos que tener claro, uno, es que la señal de obstrucción es una bola muerta demorada, como el lanzamiento ilegal, como la interferencia del árbitro de home con un tiro de catcher, como la obstrucción del receptor, y la obstrucción a los demás corredores, obstrucción en general, se señala una bola muerta demorada. Ya la conocemos, es una bola la cual va a estar viva y apenas termine la jugada, si hay necesidad, el árbitro va a corregir y aplicar la regla necesaria. Esto da a entender de que hubo una obstrucción apenas el árbitro la marque, porque apenas ocurre el árbitro debe hacer esta señal para que todo el juego sepa de que ocurrió una obstrucción. Como simplemente para recordar, hay unas jugadas en las cuales yo como manager puedo hacer una protesta a un juego por una equivocación, una interpretación mal de la regla por parte del árbitro. Estas jugadas no son jugadas ni de apelación ni de ser protestadas. ¿Por qué? Porque son jugadas de acción y apreciación del árbitro. Sin embargo, si ocurrió una obstrucción en la cual el árbitro responsable de la jugada no la marcó, usted muy amablemente puede ir a donde el árbitro y decirle que puede hacer una consulta con su compañero, y el compañero, el árbitro de juego o los otros árbitros le darán las recomendaciones al árbitro responsable de la jugada de si hubo una obstrucción, y el árbitro se retractará si es necesario. Entonces, lo que es una obstrucción, vamos a leer el concepto. Es un jugador que impide, jugador es un fildeador, que impide el avance de un corredor o bateador corredor, está corriendo las bases legalmente, mientras están pidiendo el avance mientras pasan las siguientes cosas. Uno, no está en posesión de la bola, o sea, no tiene legalmente la bola para realizar una jugada. Esto pasa muy seguido en home y en segunda base con robos. Dos, no está en acción de fildear una bola bateada, es decir, hay un corredor en primera y hubo un batazo por el segunda base, y el segunda base está justo en la línea del camino a la base del corredor. Está impidiendo el avance, de, de ese corredor, y no está fildeando la bola o en la acción de fildearla. Dos, simula un toque fingido sin la bola. Este toque fingido es lo que nosotros llamamos un engaño, que sin la bola el corredor va de robo, un corredor que va de robo para la segunda base, la bola está
el catcher tiró la bola para el center field, el corredor posiblemente puede llegar a tercera, ¿cierto? Pero resulta que el shortstop o el segunda base que haya entrado a recibir el tiro en segunda, hace que lo toca, fingiendo de que tiene la bola, pero no la tiene, y eso provoca de que ese corredor se quede ahí pensando que ese es el que tiene la bola. Sin embargo, la bola está en el center field y él puede avanzar a tercera. Un toque fingido, si es el caso, puede ser una obstrucción e inclusive por conducta antideportiva puede ser expulsado del juego ese jugador. Ahora en posesión de la bola y que empuja a un corredor fuera de una base, esto ocurre muy seguido. En la misma situación, un robo de base y el corredor queda solamente con un pie tocando y el ímpetu o el movimiento hace que él siga la base, se pase, pero de todas maneras con el pie sigue tocando y el fildeador viene y empuja con ese guante al, al corredor. Ya vimos, eso lo conversamos en la sesión pasada sobre obstrucción, en la cual sí hay guantazos, por decirlo así, que son que el fildeador coge la bola y tira el guante hacia atrás sin ninguna intención de empujar, sino con la intención de ir a coger un out. Ese tipo de cosas son las cuales el árbitro debe tener en cuenta en su apreciación y juicio, de que no fue un empuje como tal, sino que él simplemente en el guantazo tiró para cogerlo. Preguntas hasta acá. Ok. Entonces continuamos. Dice, un corredor obstruido y cada otro corredor afectado por la obstrucción siempre serán premiados con el otorgamiento de una base o bases que ellos podrían haber alcanzado a juicio del árbitro si no hubiera ocurrido la obstrucción. Entonces, tenemos esta situación en la cual si obstruyen a un corredor y otro corredor se ve afectado por esa obstrucción, todos los que se encuentren afectados al terminar la jugada van a ser otorgados con las bases que les correspondan. O si alcanzaron las bases que a juicio del árbitro ellos hubieran alcanzado, pues se queda la jugada así. Me explico. Si hay un corredor en primera otra vez y ese corredor es obstruido, la bola está en el right field, es obstruido, pero llega a tercera. A pesar de la obstrucción, llega a tercera. Porque el right field se enredó o alguna cosa. En total, el árbitro, a juicio de él, si no hubiera ocurrido la obstrucción, hubiera llegado quieto a tercera. Pero como ya llegó a tercera por sus propios medios, ya hasta tercera es por decirlo así, protegido por la regla de obstrucción. Si a juicio del árbitro él ve que podría haber llegado a home, él es protegido hasta home. Aquí vemos una imagen que ocurre en muchos juegos. La bola todavía no ha llegado. Y sí, pues hay que no se alcanza a ver bien el home, pero se alcanza a ver alguna cosita blanca. El home está más o menos en esta dirección. Aquí tenemos el home. Y vea que la catcher se hace totalmente bloqueando el home. Está bloqueando el home y no deja que el corredor pueda ir hacia la base. Esto es una obstrucción y debe ser marcada. Aquí el árbitro no ha hecho todavía ninguna señal. Debe marcarla. Si el corredor obstruido es puesto out antes de alcanzar la base, que podría haber alcanzado si no hubiese ocurrido la obstrucción, una bola muerta es declarada. Si él podía haber llegado a tercera,
y lo ponen a antes de llegar a tercera, se declara bola muerta y se le da la base que debe obtener. Entonces el corredor obstruido y cada otro corredor afectado por la obstrucción serán premiados con la base o bases que ellos podrían haber alcanzado a juicio del árbitro si no hubiese ocurrido la obstrucción. Entonces, para que quede claro, corredor obstruido si es puesto out, ya la bola ya no está muerta de morada, sino que inmediatamente la bola está muerta y se le premia a los corredores las bases que ellos hubiesen obtenido de no haber ocurrido la obstrucción. Continuamos, un corredor obstruido no puede nunca ser declarado out entre las dos bases donde ocurre la obstrucción. O sea, si yo como corredor fui obstruido entre primera y segunda, en ese segmento entre primera y segunda, yo no puedo ser out entre esas dos bases. Pero puedo ser out en cuando, hay una excepción, si el corredor comete una interferencia. Entonces, primero me obstruyen, pero yo después como corredor voy y cometo una interferencia. Entonces, ahí prevalece la interferencia y ya eliminamos, por decirlo así, la obstrucción. Para que quede claro, que la ofensiva es la que comete la interferencia y la obstrucción la comete la defensa para este tipo de casos. Entonces, si el corredor o bateador corredor que fue obstruido comete una interferencia después, prevalece la interferencia sobre la obstrucción. O el corredor es apelado legalmente por omitir una base. O sea, si el corredor obstruido omite una base, también puede ser apelado, a menos que la obstrucción haya provocado no tocar esa base. Me explico. Bateador corredor, pum, batea hit y pisa primera, va para segunda, a una extra base, puede ser triple. Y cuando va llegando a segunda, el segunda base lo estorba, lo impide de que toque esa base, está bloqueando esa base sin bola, él pasa la base, sobrepasa sin tocar por esa obstrucción y llega a tercera. Esa obstrucción impidió que él tocara esa base. Ahora van a apelar en segunda de que no tocó la base, esa apelación es negada, no es aceptada, porque por la obstrucción él omitió la base. Ahora bien, si no fuese por la obstrucción, sino que tenemos el siguiente caso, que batió hit para extra base, no pisó primera, después de que no pisó primera fue obstruido y llegó a segunda, y van a apelar en primera base de que omitió la base. Ahí es diferente porque la obstrucción no ocurrió cuando él omitió una base, es decir, la obstrucción no pidió que él tocara la base. Para que quede claro esos dos conceptos, de que cuando hay una obstrucción y me impide tocar esa base y sigo, no me pueden apelar por omitir esa base porque esa obstrucción me impidió tocar la base. 2, cuando no toqué la base, pero después fui obstruido, me pueden apelar por no haber tocado esa base. ¿Sí es claro? Entonces, ya después la otra es dejar una base antes, que una bola fly fuese tocada primero. Entonces uno empieza y corre, batazo de fly, y salió antes, salió adelantado el corredor. Y después de que sale adelantado, es que lo obstruyen. Después de que sale adelantado. Entonces, como salió adelantado, lo obstruyen. Ahí él tiene la obligación de que salir legalmente cuando la bola es tocada. La obstrucción no lo protege por él haber salido antes. Después de pasar la base, que ellos podrían haber alcanzado de no haber habido obstrucción, el corredor obstruido puede ser declarado out y la bola permanece viva. Entonces, a juicio del árbitro, esa obstrucción lo llevaba a, si no hubiese ocurrido la obstrucción, normalmente él llegaba a segunda, listo, él ya llegó a segunda, pero quiere seguir para tercera, ya de segunda para adelante, ya no es protegido por la regla de obstrucción,
porque a juicio del árbitro él podía llegar hasta segunda de no haber ocurrido la obstrucción. De segunda hacia adelante ya no es protegido, él está a riesgo y puede ser declarado out. Y la bola permanece viva. O sea, ya la obstrucción, la bola muerta demorada no existe, por decirlo así. Ya la obstrucción dejó de existir, porque él ya llegó a la base que podría haber alcanzado. Miguel, Sí, señor. ¿nos podía explicar lo de cuando comete el acto de interferencia después de la obstrucción, por favor? Claro, claro. Aquí atrás. Sí. El, el corredor 1 es obstruido yendo para segunda. Obstruido por el primera base, se cayó, volvió y se paró y fue a correr. Y esa obstrucción, ese corredor, cuando va llegando a segunda, por decirlo así, busca o el fildeador, que está en segunda base, por X o Y razón, va a fildear una bola bateada y ese corredor interfiere con ese fildeador. Ahí está ocurriendo una interferencia, pero ya ocurre una obstrucción. De todas maneras, la interferencia prevalece y se tiene que aplicar la regla de interferencia y no la regla de obstrucción. Entonces, para que queden claro. Perfecto, yo te pongo el ejemplo, si ahí la tengo clara. Lo obstruyen entre el primera base lo obstruye y el calle, por decir algo, cualquier fildeador no se dio cuenta que el árbitro cantó bola muerta demorada y tira a segunda como a hacerle out. Sí. ¿Cierto? Y él interfiere ese tiro, sabiendo que él por la obstrucción ya tiene ganada la segunda. No, pero recordemos que con tiro es muy diferente porque él puede ir en su perdón, Miguel, no le entendí a Juaco. ¿Quién obstruye ese tiro? ¿El mismo catcher? No, perdón, interferencia del corredor que va hacia segunda, después que ha sido obstruido en primera base. Ok, gracias. Sí, Juaco, si él va en su camino a la base, y se desliza y le pega en la espalda, no pasa nada, ¿cierto? Perfecto. Pero supongamos de que él pateó la bola, de que él buscó la bola, ahí sí ya hay una interferencia. Entonces ahí sí ya prevalece la interferencia sobre la obstrucción. Aunque sea con un tiro. Sí, si él provoca interferencia, tiene que provocar interferencia. Todos tenemos que ver todos los aspectos para que él provoque interferencia, de que vaya hacia la bola, de que la patee, de que no está en su camino a la base, sino que está estorbando o impide a otro recibir una bola. Puede pasar muchos casos en los cuales el corredor interfiera con una bola tirada. Hace musarañas o hace lo que llamamos una mímica, abre sus brazos, por todo eso, de que impida a otro fielder atrapar una bola. Quería hablar sobre los corre-corre, los rundown, lo que llamamos rundown. Cuando un corredor es, como decirlo así, cogido entre dos bases o abierto y comienza ese corre-corre, ya lo sabemos cómo es. Cuando ocurre esa situación, hay muchos jugadores o muchos managers que indican a los corredores, a sus jugadores, de que cuando se encuentren en un corre-corre y ya se vean ya muertos porque no les daban las piernas para correr o ya están cansados, el agite, se tiren o vayan hacia un fildeador que no tenga la bola para que le canten una obstrucción. Eso el árbitro lo tiene que ver muy bien. Tiene que ver varias cosas. Uno, que el corredor es el que va hacia el fildeador. Dos, de que en ese momento el fildeador no esté en el camino a la base, o sea, en el camino del corring, como llaman, de ese corredor hacia la base.
Si no ocurre nada de esto y simplemente ese corredor se le tiró al fildeador, ahí no pasa nada, no hay obstrucción, la bola permanece viva y ese corredor puede ser puesto out. Diferente si está interfiriendo con un tiro, sí, pero en el caso que estoy exponiendo es que él se le tira a un fildeador que no tiene la bola y que no está en recibirlo, sino que el otro fildeador es el que lo está atacando, ahí buscando una posible obstrucción. Buscando una posible obstrucción. Ese momento, el árbitro no le va a cantar obstrucción porque él fue el que buscó al fildeador. No va a alcanzar obstrucción, la bola va a permanecer viva. Ese corredor va para, si lo pone nado, es out. Lo más probable es que si lo ponga nado porque ya se tiró. Por aquí, Felipe, ¿cómo interpretar una interferencia o una obstrucción? Interferencia y obstrucción es un llamado de juicio. Felipe, traduzca o explique. Ok, dale, continúa que enseguida les hago la aclaración. Ese es el último boletín que sacó la WSC sobre la interpretación de interferencia y obstrucción. Básicamente el resumen que hacen ellos es que se debe esperar el desarrollo de la jugada. Me explico. Que debe haber una causa y un efecto, tanto en la interferencia como en la obstrucción. Si la causa no genera un efecto, deje continuar la jugada. Ejemplo, en tercera base sale un fly, hay corredor en tercera base, sale un fly elevado corto hacia la tercera base. El corredor que está situado en la tercera base empieza a mover sus brazos para estorbarle al jugador de tercera, al fildeador de tercera, ¿sí? Como interfiriendo, estorbándole al fildeador para que no coja la bola. Correcto, eso es una interferencia. Sin embargo, la bola es atrapada por el fildeador de tercera. Entonces, hubo una interferencia, pero el efecto no impidió, ¿sí?, que se hiciera la jugada como tal, que se hiciera el out. Por lo tanto, no se debe decretar interferencia en ese caso. ¿Sí me hago entender? La causa debe tener un efecto. Si el efecto no es la consecuencia del estorbo, de la confusión o de esto, simplemente deje que la jugada transita. No cante una interferencia si no hay un efecto de la misma. Eso es la aclaración que hace la WSC tanto para interferencia como para obstrucción hoy en día. Sí, puedes, por favor, porque ya voy a pasar a los casos. Puedes, por favor, decirnos o traducirnos al punto B en los casos de obstrucción. Los casos de obstrucción. Felipe. Espera que lo está traduciendo. Dale, ahí ya estoy en este momento, ahí les voy a decir. En el caso de obstrucción, sí, dale. Voy a hacer a leerlo un poquitico rápido desde el principio. Cómo interpretar interferencia de obstrucción. Interferencia de obstrucción son jugadas de juzgamiento. Sin embargo, con interferencia, tanto como con obstrucción, debe haber una reacción por el jugador que no hace la ofensa, ¿sí? Dale Entonces, a la B y una vez, salta a la B para... Listo. En el caso de la obstrucción, se necesita, ¿sí?, es necesitado que una acción del equipo a la defensiva sea obstruido, sea confundido, ¿sí?, para evitar que el bateador golpee o haga la jugada. ¿Me hago entender? Que se impide el progreso de la jugada. Entonces, en la obstrucción debe esperarse a qué es lo que pasa con el jugador a la ofensiva. ¿Sí? Un jugador a la defensiva puede estar en el paso de su base, le hacen la obstrucción, pero sin embargo alcanzó a llegar a la segunda base, no pasó absolutamente nada. En el caso del jugador a la defensiva, debe resultar en el progreso del bateador corredor de que sea impedido. Si ese impedimento no resultó en ningún conflicto, no pasa absolutamente nada. Me explico, yo hago interferencia en el en el bateador corredor. Cuando va obstrucción. Perdón, hago una obstrucción al bateador corredor cuando va para la primera base, ¿sí? Pero eso no impidió que se hiciera una jugada en el bateador corredor, que llegara, quieto a primera base. No pasa absolutamente nada. Debo esperar siempre
Entonces, ¿qué pasa con el jugador que no cometió la infracción? ¿Correcto? Ok, sí. No, claro, para aclarar ese punto, voy a poner este caso en el cual un corredor viene de segunda hacia home y cuando apenas el corredor está doblando tercera, pasó tercera, el catcher está totalmente bloqueando el home. Ahí todavía no hay una obstrucción que todavía no está diciendo impedido. Ya cuando Eso, el corredor vaya llegando al home, vaya adquiriendo ya muy cerca al home y vaya a ocurrir una jugada y sigue bloqueando, ahí sí va a haber una obstrucción. es Pero correcto. mientras... A mí me lo Sí, dice, un jugador defensivo parado enfrente de la base o en el paso de la base no es de por sí una obstrucción, ¿sí? Si la acción de ese jugador defensivo debe resultar en que en que el bateador corredor o un corredor sí sea impedido de hacer cometer la acción. Entonces es muy claro lo que tú estás diciendo. Yo puedo estar parado en la línea de base o puedo estar parado enfrente de la base y ahí no le estoy estorbando al bateador que viene 2 bases antes, al corredor que viene 2 bases antes. ¿Sí? Tú estás parado en el home, pero no le estás impidiendo al que apenas viene por segunda. ¿Sí me hago entender? Entonces, el solo hecho de estar haciendo la obstrucción no significa que sea de por sí una obstrucción. Hay que esperar a que ver qué pasa el efecto con el corredor o con el bateador corredor. Pipe, pero ok. sí hay que mostrar entonces que es una bola muerta de morada o no. No necesariamente, porque como te digo, yo puedo estar parado, tengo un corredor en segunda, hay un hit a al left field, Sí. el bateador apenas viene de segunda para tercera y yo como catcher puedo estar parado al frente del home plate. En ese momento estoy obstruyendo. No, ahí ¿Sí? no. Victoria viene para home y él sigue todavía ahí. Eso, ahora sí, cuando así yo esté, vuelvo y repito, apenas va de segunda para tercera, yo estoy parado haciendo una obstrucción, ¿sí? Pero en ese Perfecto. caso No, pero es que tú no le no estoy estás impidiendo haciendo nada al obstrucción bateador ahí receptor, porque no hay corredor. nadie. Perdón, Eh, Pipe, ahí no estás haciendo obstrucción porque no viene nadie para home. Correcto. Sin embargo, vuelvo y repito, como la regla es clara y dice si el fildeador está parado sobre el paso de la base o sobre la base, eso es una obstrucción. Entonces, en ese momento yo no le estoy obstruyendo al corredor que viene para la base. Entonces, sí Correcto. debo esperar, como tú lo dices, debo esperar a que realmente esa obstrucción que yo estoy cometiendo sí le impida a alguien de avanzar en la jugada, ¿correcto? Sí, Sí, lo que pero pregunta Juaco todavía lo es, que tú dices, el efecto. O sea, y si no hay efecto, y yo estoy mostrando la bola vuelta de morada o no la muestro, es la pregunta. cuando, Si realmente estoy haciendo la obstrucción y estoy impidiendo a alguien avanzar, obviamente debo decretar la señal de bola muerta de morada. Pero si se cuando produce la ya, interferencia ahí, entonces ahí sí es out. Eso, como lo explicó Miguel ahorita. Si Ah, antes del proceso o después de que yo marco la bola de muerta de morada, ya hay obstrucción y hay una interferencia, esa interferencia tiene prelación sobre la obstrucción, como lo explicó Miguel ahorita. perfecto. Gracias. sí, a lo que pregunta aquí María Elena, entonces en qué momento se crea bola muerta demorada, en el mismo caso, donde el corredor va doblando tercera y todavía está bloqueando, ahí todavía no marca bola muerta demorada. Pero cuando ya va acercándose a home y todavía sigue habiendo ese bloqueo de home por parte del catcher sin tener la bola, ahí sí marcamos la bola muerta demorada, eh, señalando de que está ocurriendo una obstrucción porque ya el corredor está muy cerca de home y él sigue bloqueando el home. Si él llega Miguel, quieto, pues ya, si él llega quieto, pues ya dejamos el quieto, ¿sí? Miguel, por ejemplo, hay muchos filiadores, jugadores, pues que cuando está pasando esa acción, que viene el corredor, ellos se quedan parados en la base y ya cerquita, cuando el corredor viene muy cerquita, ellos agarran y se quitan. Eso es con una intención, con la intención de que el corredor se asuste o se frene en su carrera. Ahí en ese momento uno tiene que declarar la bola muerta de moral, la obstrucción, en ese Sí, momento. si usted ve ya está muy cerca, usted la marca. Si él se quitó, pues ya se quitó, llegó quieto, ya la dejas de marcar. Pero cuando usted ve que puede ocurrir como tal una obstrucción, Y, ahí Miguel, sí. y hay Sí, otra cosita que te quería ah, decir. bueno. sí, dale, Hay Gustavo. que comentar en el corri cuando dijiste que el corredor buscaba al fildeador. También hay que Ajá. tener mucho cuidado con eso, porque hay fildeadores que lanzan la pelota, ¿verdad? Entonces, obviamente, el corredor, cuando un fildeador lanza la pelota, el corredor va a correr hacia donde el que la lanzó. Y a veces se quedan parados ahí, y ahí ya se están quedando parados en la línea de carrera. Entonces, si ahí en ese momento lo tropieza, o el corredor muy astutamente corre más rápido
y lo tropieza, ahí hay una obstrucción. Porque el fildeador tiene que lanzar la bola y quitarse de la línea de carrera. Claro, claro, sí. Miguel, el señor Marlo Hoyo pone una situación aquí en el chat muy buena. Dice, F2 obstruye al bateador corredor, ¿cierto? Que batea roletazo al F5. Este tira a F3, pero el corredor bateador interfiere el tiro que prevalece ahí. Sí. Entonces, pues, pongamos una obstrucción de, sí, exacto, para aplicar una obstrucción del receptor, pero de todas maneras pues, le dio a la bola y conectó rolling por tercera base. El tercera base va a tirar a primera para hacer agua a ese bateador corredor que fue obstruido. Sin embargo, ese bateador corredor provoca una interferencia en el tiro, ya sea de que se fue para la base blanca y lo estorbó o lo chocó, porque él tiene que correr por la base naranja. Y si estorbó con el tiro, ahí hay una interferencia y la interferencia prevalece sobre la obstrucción, entonces debe marcarse la interferencia. Listo. Entonces continuamos. Vamos a ver unos casos. Entonces tenemos este primer caso. Corredor está en segunda base. Cuando el bateador batea un sencillo, de corredor en segunda, hay un sencillo por parte del bateador. El corredor omite la tercera base, o sea, no la pisa. No pisa tercera base cuando va para home. Cuando la bola es tirada a home, el corredor regresa a tercera base, quiere regresar a tercera, él ve que no puede llegar a home porque la bola es tirada a home y quiere regresar a tercera base, donde es obstruido regresando. Y el corredor es tocado antes de regresar a la base, a tercera base. El árbitro declara una bola muerta y otorga la tercera base al corredor en la declaración de obstrucción. Ahora bien, puede tener éxito una apelación al árbitro por el corredor omitir o no pisar la tercera base. ¿Qué me dicen los compañeros? Yo digo que sí, porque no, el tercer base no impidió que él pisara la base cuando estaba avanzando hacia home. Ajá, y fue obstruido yendo para dónde. Regresando a la tercera desde home. Entonces ahí está el detalle. ¿Quién más dice algo? No, él es obstruido cuando va a tercera base, pero se puede apelar después que el árbitro le declara con toda la legalidad porque hubo la obstrucción, pero yo puedo apelar que cuando él iba hacia tercera no pisó la base, entonces ahí la apelación le mete agua. A ver, la obstrucción ocurrió regresando a tercera, ¿cierto? Sí, correcto. Y cuando la obstrucción ocurre regresando a tercera, la bola es muerta. Esa. ¿A dónde va ese corredor? La bola Cuando el es árbitro, él mata la bola y ¿a dónde lo manda? a tercera base porque va hacia tercera. Ajá, y él omitió cuál base. Y él omitió la tercera. Entonces, Pero, ¿qué hacemos ahí? para mí debe haber una apelación del manager a la defensiva. ¿Y puede tener éxito esa apelación? Yo creo que sí. No sé cómo. ¿Cómo es que dicen los compañeros? ¿Quién más dice algo? Sí, porque no hubo obstrucción del fildeador. Hubo una obstrucción, recordemos, regresando a tercera. Ok, ¿nadie más? ¿Quién da más? Vamos a ver. El corredor ofensivo fue obstruido por la defensa, ¿cierto? Y ya regresó a tercera por el otorgamiento de la tercera base, antes de la apelación. O sea, él pisa tercera base antes de que la sea la apelación. La apelación no puede ser cumplida. ¿Por qué no puede ser cumplida la apelación? Porque uno, él omitió la base, nadie lo obstruyó, ¿cierto? Fue obstruido después de que la omitió. Pero él quiso regresar a la base. Quiso regresar a la base. Cuando quiere regresar a la base, es que es obstruido. El árbitro, al ver esa obstrucción, mata la bola y le otorga la tercera base, que fue la que omitió. Y si esa es la base que omitió y él está en esa base,
pues no puede haber una apelación porque él ya, por decirlo así, ya está en esa base. Sí, está bien, tiene la razón. Es como regresar, iba a regresar a la base, pero lo obstruyeron. Sí, no tiene derecho, tiene toda la razón. Y haga de Sí, cuenta sí. que yo metí la base, Y voy a pero regresar. me gritan, hey, no pisaste la tercera. Y cuando voy a regresar me obstruyen. Perfecto, sí, señor. Ahí ahí es donde está la vuelta, ahí es donde está la clave. Entonces sería diferente si es obstruido no regresando a la tercera, sino yendo para home. Ah, Exacto, sí, ahí sí es out, ¿cierto? exacto, totalmente. Eh, esa jugada es muy buena. Entonces ya no es obstruido yendo para tercera, sino llegando a home y lo ponen out. Exacto. Y le dan el El home. Pues, árbitro mata la bola y le da home, ¿cierto? Por la obstrucción. Y ahora viene la apelación en tercera de la omisión de base, de que no pisó la base. Ahí la apelación puede tener éxito. no, no, ¿cómo puede? No, tiene éxito. Vamos a definirlo enseguida, ¿no? Sí, es No correcto. tiene éxito, Tiene, tiene éxito. tiene éxito. Bueno, yo la digo puede porque de pronto no hagan la apelación como debe ser, o si la apelación es hecha correctamente, tiene éxito. Sí, de acuerdo. Perfecto. Pero es bueno aclarar la diferencia entre dónde es obstruido, si es yendo para home o regresando a tercera a la base que omitió pisar, ¿no? Miguel, Sí, señor. Muy bueno, muy y bueno. en esa misma jugada, pero en el caso de que el corredor tocó la tercera, decidió irse para home y luego se frena y se devuelve a tercera base y es obstruido en tercera. ¿Cuál base hay que otorgarle? Obstruido regresando. Sí, regresando, claro. Pero pisó la Sí, base. pisó la base, ¿no? Ahí, de todas maneras, la obstrucción indica de que él quiso regresar a la base, no importa Exacto. si él otorgado con la base que quería. En esos momentos él quería regresar a tercera, él se le da la tercera base. Yo sé que en béisbol hay algo diferente, creo, no estoy seguro, de que una obstrucción se le da a la siguiente base. No estoy seguro, pero de todas Esa maneras, es la diferencia entre béisbol y softball. En béisbol se otorga la base siguiente. En softball se le otorga la base a la cual se dirigía en el momento que fue obstruido. ok, entonces, clarito. Vamos a pasar al siguiente caso. Corredor en primera base. Tenemos un corredor en primera. Juan batea un rolling de extra base. Juan batea un extra base al jardín derecho, que va entre el jardín derecho y el center field. El corredor, el que estaba en primera, es obstruido por el segunda base y cae. Se cayó, está en el suelo. Juan, que es el bateador, está observando la pelota, a dónde cayó la bola, cuando ronda, o sea, cuando pasa a primera base y continúa corriendo hacia segunda base. Cuando él continúa corriendo, está mirando él la bola, no está mirando al corredor. Él pasa al corredor que fue obstruido en el suelo. Es decir, ese corredor está en el suelo que fue obstruido y el bateador corredor pisó primera y siguió. Entonces tenemos aquí la primera base. Aquí fue obstruido el corredor de primera por el segunda base, está en el suelo. El bateador, corredor, miró, pisó y siguió y lo pasó. ¿Qué pasa en esta jugada? Bueno, muy buena esa. Ajá. Lo primero que tenemos que esperar es ver qué es lo que va a pasar con el corredor, con el bateador corredor que ya pasó al corredor obstruido. Después que eso sucede, como la primera acción que hubo fue la obstrucción del corredor de primera base, simplemente a ese corredor hay que otorgarle la base que iba a obtener y el bateador corredor se regresa a la base anterior a eso. Evalúen bien, ¿sí? ¿A dónde hubieran podido llegar los corredores en caso de que no existiera la obstrucción? Me explico. El corredor que estaba en primera
solamente hubiera podido alcanzar la primera, en la segunda base, o hubiera podido llegar hasta la tercera. Y bateador corredor, ¿hubiera podido alcanzar la segunda base? Háganse esa pregunta. Entonces, en ese sentido, Yo estoy de acuerdo con Felipe en total. Hay que esperar y tener ese criterio para ver hasta dónde pudo llegar. Pero bueno, apoyándolo de Gustavo sí, ocurrió la obstrucción primero y eso al final eso va a quedar sin efecto, el hecho de que lo haya pasado. Pero hay que esperar hasta a ver qué decisión se toma de acuerdo a dónde pudo terminar la jugada. bueno, según el caso planteado, si es un extra base, el corredor que está en primera base, como fue un extra base, el corredor primera base va a llegar a tercera base. Y el que pasó al corredor va a llegar a segunda base. Entonces, en esa evaluación, ellos dos se quedan. No hay que darle home al bateador, al corredor que se cayó. Ay, no sé qué hacer con el otro realmente. Ok, mira, vamos al caso. Lo primero que sucedió fue una obstrucción. Lo segundo fue que el bateador corredor, que ya es corredor porque ya pasó la primera base, sobrepasó al que estaba en el suelo. Pero como hubo una obstrucción, ¿sí? Entonces obviamente se declara bola muerta demorada, esperar a ver que termine la jugada y determinar primero dónde hubieran podido llegar los corredores. Es decir, el que estaba en primera con el extra base, pues habría que confirmar si realmente llegaba hasta home. Yo diría que de pronto hasta tercera. Bueno, obviamente no sé dónde está el batazo, pero digamos que llegaba hasta tercera y el bateador corredor llegaba hasta la segunda base. Entonces, después de que yo decreto la bola muerta demorada y paro ya la jugada cuando ya todo termina, entonces ahí sí le doy el premio o le concedo las bases a los corredores hasta donde hubieran podido llegar. Ahí ya determino si Gustavo cree que llegaba hasta home, pues le doy el home. Y si el bateador corredor llegaba hasta segunda base, pues le doy la segunda base. Debo determinar es dónde considero yo que hubieran podido llegar los corredores en caso de no existir la obstrucción. Gracias, Felipe. Ahora yo hago una pregunta. ¿Qué pasa inmediatamente cuando un corredor sobrepasa a otro? Si no existiera la obstrucción, obviamente el que sobrepasa es declarado out. Pero recordemos que la obstrucción es una bola muerta demorada, bola viva entre comillas. Sí, correcto. Toda la jugada posterior, el árbitro debe marcarla como tal. Ya después sí se dan los efectos necesarios de la obstrucción. Entonces, ¿qué pasa cuando lo pasa? Si es así en ese sentido, entonces el corredor, hay que declarar out al corredor que pasó al obstruido y el obstruido hay que otorgarle Sí, las bases que haya que y ese otorgarle. corredor, y ese bateador corredor que sobrepasó, ¿se vio afectado por la obstrucción? Por Sí, supuesto. A mi parecer, claro, obviamente que No, sí. no, no, no se ve afectado. ¿Por qué no se, o sea, por qué digo yo que sí? Porque si el corredor que iba de primera para segunda Claro. no hubiera sido obstruido y no se Él hubiera no caído, lo pasa, él no lo pasa. el bateador corredor no lo sobrepasa. Entonces, para mí sí Claro, se ve afectado. claro. Claro, miren aquí, miren, es muy claro. El bateador apenas lo pasa, debe ser etiquetado out, ¿cierto? ¿Y por qué lo pasa? Porque fue obstruido. Él se ve afectado Claro. por esa obstrucción. Si no hubiera ocurrido la obstrucción, él no pasa a nadie y no hubiera sido out. Entonces, vamos a ver esa respuesta. Cuando el corredor obstruido, una bola muerta demorada es señalizada y la bola es viva, ¿cierto? Cuando Juan, que es el bateador, pasa el corredor, Juan viola la regla. Juan viola las reglas que es de sobrepasar a un corredor. A juicio del árbitro, la obstrucción al corredor fue la causa de que Juan, que es el bateador, pasara al corredor y aplicar la regla para proteger a Juan, porque Juan se vio afectado. Es declarado tiempo y el corredor y Juan son premiados con la base o bases que ellos podrían haber alcanzado a juicio del árbitro si no hubiese habido obstrucción. Entonces es muy importante que diga que aquí Juan viola una regla en la cual una obstrucción, él se vio afectado, como él se está afectado por la obstrucción, él tiene que
el árbitro inmediatamente, como dice acá, hay declarado tiempo. Y el corredor y Juan son premiados con la base o bases que ellos podrían haber alcanzado si a juicio del árbitro no hubiera ocurrido la obstrucción. Entonces, como dicen los compañeros, posiblemente tercera base y segunda base. Buena, ¿Hay buena, dudas, buena, preguntas? grupo, buena. Listo, excelente. Bueno, igual sucede si él batea y el corredor se cae, entonces él, para estar conservando la jugada, regresa a la base. Hubo una obstrucción con ese batazo. Sin sobrepasarlo, también hay que concederle la base. Sí, sí, claro, si a juicio del árbitro iba a alcanzar aquella base, él por evitar pasarlo, él regresa a primera, también deberá ser premiado con esa por la obstrucción que hubo. Así es como lo dice Delio. Correcto. Listo, entonces continuamos. Vamos a ver este tercer caso. Corredor en tercera. Tenemos un corredor en tercera, no hay outs. Juan batea una bola fly al jardín derecho, la cual es cogida. Que sea tocada la bola. Uno, el fildeador de tercera base grita vaya, o el coach de la defensa en el dogado grita vaya. El corredor deja tercera base demasiado pronto y la defensa apela apropiadamente. O sea, salió adelantado, pero antes de ese que saliera adelantado, hubo un grito por parte del fildeador y hubo un grito por parte del manager defensivo gritando vaya. ¿Aquí hay una obstrucción o no? A ver si entiende el caso. Hay un corredor en tercera. No hay outs. Sale batazo de fly al jardín derecho. El corredor de tercera quiere hacer un pisa y corre, pero sale adelantado. Antes de salir adelantado, el fildeador de tercera le gritó vaya, o el coach en la defensa en el dogado gritó vaya. Aquí Marlon dicen que no Bueno, Luis hay. Miguel, yo te voy a ser sincero. Sí, Vaya no significa nada hacia ningún lado. Y tú tienes que estar pendiente de tu, o sea, de tus técnicos, no de lo que pueda decir la defensa. La defensa puede haber dicho vaya porque la agarró extraordinariamente. Ahí no sé nada. y Marlon de Hoyos dice que no pasa nada, pues no hay obstrucción. María Elena tampoco dice que no hay obstrucción. ¿Quién más dice algo? ¿Están de acuerdo con lo que han dicho? Miguel, no pasa nada. No pasa nada. Lo puede decir por calor del huevo, porque fue una buena atrapada, pero y no estoy diciéndole nada. Tirar a tercera y au. Toca la almohadilla, au. Me apelan. Yo digo que el árbitro tiene que mirar a ver si con ese vaya engañó al corredor. Ajá, ¿Qué pues sí. intención lo hizo? Eso hay que mirar esa parte. Yo iba a hablar algo de eso. Vamos a suponer si el filiador de tercera está cerquita del corredor, está montadito ahí al lado y le dice, vaya. Eso puede, ahí puede haber una obstrucción de parte del jugador, de parte del filiador de tercera, porque eso tampoco puede hacerse. Pero así pues, si uno ve que hay intención, pero si él realmente está movido más hacia el pitcher, como en las jugadas en el right field, y grita vaya desde ahí no se puede tomar como nada. Y el manager defensivo. Y cuando el manager defensivo es el que grita. El manager defensivo Bueno, grita. Sí, obvio, para mí hay que castigarlo. El manager de la defensa grita. No, eso está muy lejos para decir que va a afectar al corredor. Miguel, yo he visto, y los managers, solamente he visto uno, que es el chino. Entonces sale fly, foul. El primera base está fildeando y él, cuidado que te vas a golpear, y el fildeador por susto se para y no coge la bola.
Lo he visto aquí en Envigado y en Medellín. Sí, esa lo conversamos la vez pasada. ¿Quién más dice algo? Miguel. Pero Sí. es que aquí el caso más grande es el señor William Pérez, de coach. Así es. Sí, Me señor. van a venir con cuento, ahí no ocurre absolutamente nada. Es más, así el tercera base se le para enfrente y le diga al corredor, vaya, el corredor tiene que estar pendiente de las instrucciones de su técnico, no las instrucciones que le diga la defensa. Sí, aquí. Yo digo en el área de la honestidad, de ser correcto, que el reglamento lo protege. Esa es una mala acción del manager y del filiador. Yo como árbitro tengo que castigar esos malos comportamientos que se dan dentro y fuera de la cancha. Yo debo, no sé cómo actuar ahí, no la Bueno, verdad. en Grandes Ligas hubo un caso muy conocido con Alex Rodríguez, cuando el filiador estaba en tercera base, iba a coger un fly y él medio se movió, porque ni siquiera nada, medio se movió hacia él y le gritó, le hizo un sonido como pretendiendo asustarlo. Y ahí él fue sancionado. ¿Qué pasa cuando el corredor está montado, que está esperando para arrancar? En cuanto hagan el contacto, si está el tercera base, está detrás, el corredor está viendo es hacia el right field, el tercera base está detrás de él. Él dice, vaya, eso se puede tomar como una mala intención, como una obstrucción de la jugada, claro que sí, a mi criterio. Claro, Lo respeto a todos, pero a mi criterio yo castigo a ese tercera base. yo también. A eso quería llegar yo. No, ahí no hay nada. Mi concepto ahí no hay nada. Un momento, Ángel, Gustavo, dale. No, Ajá, mi concepto no. hablo. No, Un para mí no momento, hay. Ángel, tú estás hablando, Ok. Gustavo. Ok. Listo, man. Que a eso quería llegar yo. Cuando sale un rolling y un corredor que está en primera base, y el rolling sale a segunda y el corredor le grita al segunda base, le grita intencionalmente, provocando que a él se le caiga la bola, cometa un error, el corredor es out. Ahora, si en este caso es lo contrario, obviamente hay que marcar una obstrucción. O sea, yo comparto lo que dice Delio y lo que dice Guaco, porque lo está haciendo con mucha intención, incluso hasta se mete el manager del otro equipo. O sea, y ojo, ¿no? Recordemos que el softball, las barras son cortas, el estadio es pequeño y los dogados están cerca. No es el béisbol. En el softball está todo muy cerca. Entonces cualquier persona te puede confundir. Ahora, si una persona del público grita, vaya, y él se confunde, ya ahí sí es otro tema. Pero le está haciendo, hasta el manager está obstruyendo. Yo también le decreto la obstrucción. Dice Carlos que hay que valorar la intención. Bueno, vamos a ver qué nos dice el libro. Dice, corredor estado en la apelación. Aunque esto es un acto de distracción, no hay sanción para un jugador defensivo o un coach que grita. El corredor deberá conocer la voz e instrucciones de su propio coach. Esto, sí, eso es supremamente discutible, porque y muchos jugadores se confunden a raíz de eso. Eso es patrocinar la trampa. Eso es patrocinar cuestiones indebidas. No estoy de acuerdo para nada. Digo que debemos consultar esa vaina. Sobre todo en este mundo tan corrupto que tenemos que cambiar esa ideología. En el juego también hay que emplear ser correcto, ser elegante. Sí. Yo quiero aclarar con respecto a lo que está diciendo Gustavo, y en el caso de Helio muy especial de que la jugada de Alex Rodríguez es distinto un fildeador o sea, un corredor que busca al fildeador para llamarle a la jugada. El caso de Alex Rodríguez fue que él pidió el fly, salió un fly al Cioresto, él iba corriendo, le dijo mía, el Cioresto se apartó, dejó caer la bola y le metieron el out. Aquí es totalmente distinto, es un corredor
que desde todos los puntos de vista, pon tú que sea un corredor muy novato, que va a estar pendiente de la instrucción que le diga el coach. O sea, que está montado en la base, que no está viendo el fly, que no está viendo nada, está viendo el coach. O está concentrado en la base. Si él se deja llevar por esa voz, porque hasta como lo dijo Gustavo, pues imagínate, si le gritan desde la tribuna, vaya, él arrancó antes. No tiene cabida ahí, pues. Bueno, yo puse mi punto, Claro. y dije que es a mi criterio, pues yo creo que vería muy bien, y si lo hizo así, por ejemplo, como yo estoy diciendo, se pone detrás y con aquella intención, mejor dicho, con aquella mala intención de que salga adelantado, uy, no, claro que le clavo. Bueno, nosotros tenemos el libro y el libro dice que eso queda sin efecto para que lo pueda hacer. Y en el sentido de lo que dice Waco, lo que sí es necesario es que el ente que se encarga de corregir y hacer las correcciones a reglamento, obviamente, tendrá que en algún momento percatarse de eso y no sé, quizás sancionar o simplemente de seguirlo dejando así. Mira el caso de eso de Tavo, yo estoy muy de acuerdo con Gustavo, el caso de cuando se robaban las señas. Es una cosa que uno veía como normal, pero dentro del acto de ser correcto es una cosa ilegal y tuvo su sanción. Esta es una misma situación, ahora de lo que digo yo, de la transparencia, de ser correcto, de ser honesto, eso se debe castigar. Profe, la cuestión es que nosotros no podemos castigarlo, pues, porque hay un libro que hay una organización que... Perfecto, yo lo que digo es que mandemos así como tenemos varias jugadas que vamos a hacer como la consulta o a mandar a revisar, podemos mandar a revisar esto. O sea... Sí, Juan, yo le digo... perdón, Juaco, yo iba ahí, hace poco... Es a criterio, vamos a estar claro que esa es una decisión a criterio, eso no es libro, es un libro de caso. Sí, pero también es regida. En el inicio del libro de casos, pues tanto dice que así deben ser interpretadas las reglas. Claro, pero no, es regida particularmente. Como dice Joaquín, es muy importante. Ayer, hablando con él, pues, mirando la conversación del jefe de árbitros de Latinoamérica, nos mandó una especie de formato en la cual podemos dar reglas y proponer cambio de regla o aportes nuevos a la regla. Debe tener un formato tal y debe ser con un razonamiento, con unos casos, debe ser bien justificada por qué cambiarla o por qué hacer así. Entonces todo eso va en proceso primero a la federación y la federación manda eso a la WSC, porque ya estamos cerquita de la asamblea que se hace a nivel mundial para cambiar reglamento. Recordemos que este reglamento llega hasta el 2021 y ya los Juegos Olímpicos son postergados para el 2021, entonces está muy cerca el cambio de libro, por decirlo así. Entonces todos esos casos los podemos justificar, número de regla, esto así, dice así, pero creo que debe ser así por esto y esto, justificado, y eso va a la Federación Nacional y puede ser mandado a la WSC para que ellos revisen. Ahora, lo que yo sí creo que no puede cambiar, es la viveza que tenga el béisbol o el softball. O sea, el hecho de que, por poner un ejemplo, se fue a robo un corredor de primera para segunda y de segunda base, el segunda base va a entrar a la segunda y el shortstop, él simula que se batió un rolling en ese momento. Yo creo que eso no, o sea, está simulándolo para que no se vaya para tercera o algo así, pues. Yo creo que eso no puede. No, Gustavo, no te vayas tan lejos. Mira la jugada del toque fingido que hablábamos antes. Exacto. Entonces, hay cosas que uno no puede cambiar porque son esenciales en el béisbol, porque si no, ahí sí es verdad que fuese completamente aburrido en el béisbol y en el softball. Pero lo que es que la diferencia que hay entre el béisbol y el softball es que el softball es más dinámico porque es más rápido, todo es más rápido. Pero hay cosas que no las podemos cambiar. Perfecto. Yo digo que hay una línea muy delgada entre la viveza y la trampa. Exacto, sí.
No, Sí, sí, y esa cultura que tenemos nosotros, sobre todo aquí en Antioquia, que es más vivo que el otro. Esa parte hay que ir claro. castigándola y tenemos que ir castigando porque es que tenemos que educar a personas, tenemos que tener gente, si no, este país se nos va a acabar. Nosotros tenemos Sí, que ir culturizando, culturizar el deporte. perfecto, y comenzar por el deporte. Esas pequeñas cosas nos van a hacer muy grandes. Y eso Eh, no, no sé si recuerdan cuando mencionábamos el tema de qué es un árbitro, entre ellos mencionábamos que el árbitro deberá administrar de que ningún equipo tome una ventaja injustificada a su favor, ¿cierto? Ahí es donde aplica lo que está hablando Joaco. Hombre, estos son casos en que definitivamente no se deben permitir, ¿cierto? Porque sería una ventaja injustificada, es mi criterio. Ajá, sí, sí. perfecto, acertaste, Felipe. Es que yo veo muchas situaciones que no estoy de acuerdo en la categoría especial. Hay unos que saben jugar y otros que están aprendiendo. Entonces, el que sabe jugar se la tira de vivo y engaña. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso no es viveza. Es que una cosa es ser vivo, ser astuto para jugar e inteligente, a ser vivo y a meter trampa. Son cosas muy diferentes. Por eso lo digo yo, o sea, es una línea muy delgada entre la viveza y la trampa, porque yo puedo hacer ciertas cosas que no se ven como trampa y son viveza dentro del juego, pero otras cosas como gritarle a un novato de que corra cuando no debe correr, eso ya es trampa, porque lo estoy incitando a que haga una acción que me va a beneficiar a mí. Mira que si un corredor le grita a un fildeador que va a atrapar un roll y un fly, le mete en el lado, declara interferencia. ¿O no? ¿Qué dicen los compañeros sobre eso? Tiene que ser impedido. Recordemos la interferencia, que si lo deja hacer la jugada, pero si eso lo impidió. Sí, claro. A mí me ha pasado aquí. A mí me ha pasado aquí eso. O sea, han sido descarados. ¡Ah! Y le gritan y yo les marco el lado. Yo les marco el lado. No, lo que dijo Felipe está muy clarito. Lo que dijo Felipe, el árbitro se debe preocupar mucho por esa situación, que las cosas marchen bien, que se den las cosas correctas. Es que aquí vemos mucha trampa, no, que ya viene, le falta el noveno, no, que está en el parqueadero, que Sí, está... sí, sí. No, eso hay que castigarlo, eso hay que castigarlo. La vez pasada con el equipo donde yo jugaba, no, que viene en el éxito, y el hombre estaba en el éxito de Bello. Eso pasó, eso fue verdad. No, eso fue verdad. Entonces vamos a permitir toda esa El éxito trampa. de Bello. No, Esa está buena. Hablando de ese no, tema, y ese señor ocupa un puesto importante ahora. No les digo el nombre. hablando de ese tema, a mí me ha pasado varias veces en Envigado con el torneo de la especial, donde viene el manager del otro equipo y no, que esperemos 5 minuticos que ya viene y ya estamos a 2 minutos de que se cumpla el tiempo de espera. Entonces, mi respuesta es la siguiente, yo le digo a ellos, yo le digo a mis deportistas que estén 15, 20 minutos antes de la hora de juego. Estamos esperando 15 minutos más. Tú me vas a pedir que yo espere 5 minutos más. ¿De dónde está el respeto para mis estudiantes? Que les estoy exigiendo que estén a tiempo y lo voy a poner a esperar 5 minutos más. No tiene sentido. Entonces, es acatar la regla y cumplirla y no dejarse uno llevar por la viveza del otro de que esperame 5 minutos más. No, yo estoy cumpliendo la regla, tú no. Yo soy malo de la película porque la estoy haciendo cumplir. Y vos sos el bueno porque me estás queriendo meter los dedos en la boca porque esperes 5 minutos más. Entonces es también respeto ahí entre esa línea delgada entre la viveza y la trampa. Bueno, Yo opino, lo bueno... yo opino. Aló. Habla. Siga. Yo opino respecto a lo que comenta Richard. Esa parte es muy común y es como casi que normal aquí en Medellín, en Envigado. Pero ahí tiene que ver mucho el arbitraje, porque nos agarramos de la amistad. Nos agarramos, no, es que fulano es amigo, y entonces no, que esperemos, lo que fíjate que. Entonces yo creo que el árbitro debe ser como un poquito, el árbitro y el mismo anotador debe ser como un poquito más rígido y más estricto en esa parte. Porque, como dice Richard, hombre, hay que respetar a la gente que madruga, hermano. Hay que respetar a la gente que se esfuerza por llegar temprano a los partidos y siempre sale uno premiando al que infringe la ley. Entonces yo creo que es más cuestión de
de cuestión de árbitro que de cualquier otra cosa. Bueno, yo quisiera comentar algo acerca de eso. Nosotros como árbitros siempre salimos o procuramos salir a la hora, 10 minutos antes de la hora del inicio del juego pautada. Y generalmente nosotros siempre estamos en la disposición de hacer cumplir el reglamento en ese sentido. Ahora, si un manager me llega, yo como árbitro estoy de principal, me llega y me dice, mira que yo tengo, el jugador mío está en tal parte, llega en 5 minutos o se va a tardar 10 minutos. Yo a ese señor yo siempre le he dicho, eso no es conmigo porque el juego está pautado para tal hora. Si usted quiere, usted vaya y hable con el manager y si el manager del equipo contrario lo acepta, nosotros cedemos. Pero ojo, porque cuando nosotros, en este caso, cuando nosotros cumplimos a cabalidad el tiempo, entonces después los managers empiezan a decir que nosotros somos, que queremos siempre estar con la autoridad, que somos rígidos, que no somos flexibles. Entonces, por eso es que nosotros terminamos negociando el tiempo y siempre le decimos a los managers, vaya y hable con el otro manager. Eso lo quería acotar. Yo para terminar el tema, yo estoy en desacuerdo con ese punto, Gustavo, en el sentido de que ustedes como árbitro no tienen que mandar al manager del otro equipo a que hable conmigo. O sea, la norma es, o sea, es como decir el reglamento. Entonces, si pasa una jugada, entonces yo voy y hablo con el árbitro para que lleguemos a un acuerdo. No, la regla es la regla. Si el partido es a las 7 y la regla dice que se espera 15 minutos, los 15 minutos ustedes tienen que forfeitar el juego y listo. Pues es mi pensamiento. No, así tiene que ser, así tiene que ser. Pues ahí donde yo por eso les digo, y siempre digo a los árbitros, yo no espero a nadie y el día que a mí me falte un jugador, cánteme el W de una vez. Entonces, yo sé que algunos de pronto han quedado conmigo resentidos porque yo no les doy ni un minuto porque yo cumplo con la regla, así de sencillo. No, porque usted tiene razón, pero si... No, y no, los árbitros, nosotros como árbitros, no nos dé miedo a aplicar la regla. Es que se enojó el directivo, que se enojó el manager. Vamos a meterle cultura a esto, que la gente sea correcta. Es que a veces no, porque este es el presidente, no, porque este es el dueño del club. Entonces vamos a esperar, no, métale el W. Y mañana, vea lo que yo le he dicho a los árbitros, meta el W, que eso se resuelva allá en la mesa, que ellos demanden, que ellos protesten, que ellos hagan todo. Allá en la mesa lo resolvemos. Entonces, okay, no, sí. eso, el árbitro no debe tener miedo a eso. Vea, es lo mismo que pasa cuando uno va a clase. Uno va a clase a las 6 de la mañana y ya uno se levanta a las 4, está antes de las 6. No, que esperemos 10 minutos que vengan nosotros. Hombre, qué falta de respeto esa vez. Eso es una falta de respeto. Entonces, esa cultura tenemos que implementarla nosotros. Ok, sí, Guaco, totalmente de acuerdo con todo. Eso es reglamento y hay que aplicarlo con respeto a todo el tiempo de todos. Los árbitros también tenemos nuestro tiempo y también debemos ser respetados ante ellos. El juego debe ser respetado. Entonces vamos a seguir con los casos. Vamos a ir con los casos de obstrucción. Tenemos este cuarto caso. Miremos el caso. Un corredor es obstruido por un jugador defensivo. Corredor obstruido por un jugador defensivo cuando él va a tercera base y continúa hacia home. Se ha obstruido cuando él va a tercera, pero continúa hacia home. E intencionalmente choca con el receptor quien está esperando la bola. Entonces, lo obstruye en la tercera, pero choca intencionalmente con el receptor. ¿Qué pasa ahí? Es obstruido, es bola muerta demorada. Y después él hace una interferencia al receptor. Es AO, sí, él es AO, a mi criterio. Yo creo que debe meterle el AO. ¿Aquí más dice algo? No, la interferencia ya mata toda acción antes. La interferencia tiene prioridad ante la obstrucción. No, porque ya, él pasa a la tercera y ya la obstrucción ya está. Sale de ahí y le hace la interferencia. Y ya hemos bien explicado que si hay una interferencia después de la obstrucción, la interferencia prevalece. La bola muerta inmediatamente, el corredor es SAO,
Y aquí el caso indica que es expulsado por chocar intencionalmente y deliberadamente a un fildeador. La obstrucción es ignorada debido a la declaración de interferencia. Como chocó intencionalmente, es expulsado del juego. Que puede ocurrir un accidente. ¿Usted por qué va a ir a chocar intencionalmente a otro? Miremos el quinto y último caso. Dice, corredor está en segunda base sin outs. Corredor en segunda sin outs. Juan, el bateador, conecta un rolling por segunda a la posición del segunda base. Ya que el corredor es obstruido entre segunda y tercera, o sea, el corredor fue obstruido, el corredor de segunda fue obstruido entre segunda y tercera. Juan, el bateador, es puesto ahora en primera base. Cuando el corredor que fue obstruido sigue para tercera base. Dobla tercera como para home. El fildeador de primera tira home y el receptor tira tercera, que toca el corredor regresando a tercera y es puesto out. Entonces, de nuevo, corredor en segunda, ese corredor de segunda fue obstruido, rolling por el segunda base, allá o en primera. Él sigue para tercera el corredor, ya fue obstruido, sigue para tercera. Tiran a home, después tiran a tercera y después todo regresando a tercera. Ya él pasó tercera, ya está entre tercera y home y es cuando lo ponen out. ¿Qué pasa aquí? Se parece mucho la jugada esa que vimos ahora rato. Sí, ¿qué hacemos? Es out el corredor. Ajá, Yo ¿por lo qué? protegí hasta su base, que tenía que protegerlo, que era hasta la tercera base, y después él tuvo la intención, dice, para home. Ahí es out. ¿Quién más dice algo? Yo estoy de acuerdo con el último que dio su opinión. Sí, yo lo protejo hasta tercera. Ya de ahí para adelante quedó a riesgo. Si lo cogieron, pues tuvo tiempo de haber asegurado su base, que era la tercera. Perfecto. ¿Quién más dice algo? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? Bueno, entonces miremos el caso. Fue obstruido. ¿La bola dónde está la bola? Está en el infield. Fue puesto en primera al bateador. La bola está muy cerca. A juicio del árbitro, él no tiene nada que hacer a home. Él es protegido hasta tercera base, que es la siguiente base a la que él quería adquirir. Fue obstruido yendo para tercera. Él hasta tercera es protegido. Y él ya llegó a tercera. Entonces recordemos, ya llegó a la base a la cual tiene derecho por la obstrucción. Pero quiere seguir. Ya eso es a riesgo. Ya la bola muerta, ya no es bola muerta demorada, el árbitro va a dejar de marcar la bola muerta demorada cuando él pasa a tercera. Ya que la obstrucción ocurrió entre segunda base y tercera base, y el árbitro juzgó que el corredor no habría llevado a home, ellos solo protegen al corredor en tercera base. Cuando el corredor es tocado entre tercera base y home, él es out. Como muchos compañeros dijeron ahorita, es out ese corredor, porque fue Fíjate obstruido. que Sí, señor. ahí hay una clave ahí en esa parte, que era la que me generaba cierta duda, pues. Es la parte donde dice, el árbitro juzgó. O sea, que a consideración del árbitro, no iba a llegar allá a home. Ahí es donde yo veo que se forma como un pequeño vacío ahí, pues, porque No, porque ponte a pensar, Delio, mira la bola no, donde está, la estoy primera claro. base. En la parte donde tú también haces énfasis que la bola está en el infield. Sí, estoy claro ahí. Pero sí, pues aquí donde dice el árbitro juzgó, esa es la partecita donde si él llegó a la mitad del terreno, X, los hay, pues, hay quienes son muy rápidos, X. Entonces, si no lo hubiesen obstruido allá, si no lo hubiesen tumbado, X. Ok, pero sí, no, yo estoy de acuerdo con la decisión, pero vale recalcar la partecita esa. Sí, recordar que puede pasar cualquier cosa y recordemos que en la obstrucción el árbitro da las bases o protege al corredor a la base a la cual él cree que él hubiese adquirido si no hubiese ocurrido la obstrucción.
Exactamente, tú lo dijiste mejor. Gracias, Miguel. Ok, ¿quién más tiene comentarios, preguntas? Ok, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos. Los invito a seguir en Instagram UDA Softball y los invito a seguir en Facebook Casba Antioquia. Y ahí está, en UDA Softball se montan videos muy interesantes, igual en Facebook en Casba Antioquia. Miguel, la charla esta tarde a las 4 de la tarde con el señor Pedro Flores sobre resiliencia. Exacto, a las 4 de la tarde por este mismo link, la charla de Pedro Flores, secretario de la Liga de Softball de Antioquia, sobre resiliencia y ansiedad en el jugador. Gracias, Muy bien, gracias, Miguel, gracias. gracias. Buena, Miguel, siempre igual, hijo. Buena esta. Miguel, Gracias, como siempre, felicitaciones y muchas gracias por la presentación. Gracias, Pipe. Listo, muchas gracias a todos.